Hola, Dios los bendiga, amados hermanos. En este breve video quisiera compartirles un poco acerca de la palabra de nuestro Dios. Y en este breve estudio quisiera hablarles acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Bueno, en la Biblia un don es una capacidad, habilidad especial o regalo sobrenatural otorgado gratuitamente por el Espíritu Santo a los creyentes. No son talentos naturales, sino gracia divina destinada a edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y servir a otros y glorificar a Dios. No es para un beneficio nuestro, sino que los dones del Espíritu Santo, como ya vimos, son capacidades, formas de cómo tú y yo como iglesia podemos servir al Señor, el Dios Todopoderoso. Dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 12, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un talento que Dios nos ha regalado para que nosotros lo pongamos por obra y Dios sea glorificado en nuestras vidas. También dice la palabra, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Tú y yo podemos servir a Dios en cualquier área de nuestra vida. Allí en la iglesia, ahí es donde vamos a poner por obra nuestros ministerios, nuestros dones. Y por último dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Hay muchas maneras de cómo Dios, a través de su Espíritu, obra poderosamente en nuestras vidas para que así su hermoso evangelio se siga predicando hasta el último rincón de esta tierra. Entonces, primer punto que quiero enseñarles en esta enseñanza es que cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha regalado. Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 12, verso 17, dice: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Dios te dio un talento a ti. Dios te dio un don para que tú y yo le podamos servir con todo nuestro corazón, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Tú y yo podemos servir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Dios, quien merece toda la gloria, la honra, el poder, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Por eso a cada uno de nosotros se nos es dado un don para que así nosotros podamos ejercerlo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice en Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace con su poder, el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Si pueden ver ahí que a cada uno de nosotros Dios nos dio el poder, la gracia, la habilidad para poder servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Dios nos dio ese don para que ahí en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, lo pongamos por obra y podamos servir a cada uno de nuestros hermanos. Pablo dijo en Efesios: no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son pastores, sino que una vez más a cada uno se nos ha dado un don de regalo. ¿Por qué? Porque cuando le entregamos por primera vez nuestra vida a nuestro Señor Jesús, Él derramó su Espíritu Santo sobre nosotros y de ahí nosotros nacimos de nuevo y empezamos una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso aquí dice que todos hemos recibido un don, un talento, un ministerio, y es necesario que tú y yo los pongamos por obra. Ahora, punto número 2, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo que Dios ya nos dio, nadie nos lo puede quitar, pero ahí están esos dones, esos ministerios
que el Señor nos ha regalado. Nada más que es que nosotros tenemos que ponerlos por obra, buscar a Dios con todo nuestro corazón para que así se manifieste ese don que Dios nos ha regalado. En mi caso, a mí me gusta mucho predicar la palabra de Dios y sé que a través de estas redes sociales muchas almas pueden ser alcanzadas. Hoy más que nunca el Evangelio de Jesucristo se está predicando por los confines del mundo. ¿Para qué? Para que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos y un día estar en la presencia del Señor, donde dice la palabra de Dios que no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, ni nada de lo que en este mundo podemos experimentar, sino que todo será un gozo eterno y para siempre. Por eso dice la Biblia en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez más, lo que Dios nos dio, nadie nos lo puede quitar. Dice la Escritura que desde antes de la fundación de este mundo, Dios ya nos había escogido, así como al profeta Jeremías. Dice la Escritura: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí podemos ver cómo Dios había escogido al profeta Jeremías para que él fuera un profeta a las naciones, al pueblo de Israel, que en ese tiempo se había apartado del camino de Dios, pero Dios siempre les mandaba profetas para alertarles y decirles que se volvieran a Jehová de los ejércitos y así ellos pudieran ser bendecidos. De la misma manera, Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Dice la palabra de Dios que antes no éramos pueblo, pero ahora somos parte del pueblo de Israel, parte de los pactos y de las promesas, y esperamos a nuestro Mesías que viene por segunda vez. Amén. Entonces podemos ver que los dones son irrevocables y que Dios nos los dio al principio cuando Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, así como Jeremías. Antes que tú nacieses, dice Jehová, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté con un propósito, al igual que tú y yo, amigo, hermano, familia que estás ahí, hemos sido apartados con un propósito para que podamos servir al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el único quien merece toda la gloria, la honra y el poder para siempre. Amén. Es una breve enseñanza. Dice, punto número 3, dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí está ese don en ti, ahí está ese don en mí, pero es necesario avivarlo. Ahora, ¿cómo tú y yo lo vamos a avivar? Bueno, orando, ayunando, escudriñando la palabra de Dios, vigilando, alabando y adorando a Dios en todo tiempo. Es esa manera como tú y yo vamos a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Pablo diciendo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo era un joven predicador que apenas estaba empezando, había sido dejado en la ciudad de Éfeso y ahí había sido ministrado por Pablo. Dice que se le impusieron las manos y ahí Timoteo recibió ese don, ese llamamiento de Dios para que él pudiera ser un evangelista poderoso en aquel entonces. Hoy en día Dios está levantando evangelistas que están yendo por el mundo entero a predicar la palabra de Dios. Dios me ha dado el privilegio de ir a predicar a otras iglesias y le doy gracias a Dios por cada pastor que me ha dado la oportunidad, Dios me ha abierto las puertas para poder proclamar que Dios es grande, que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible y que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino solamente en el nombre de Jesús está la salvación y la vida eterna. Ahora, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Una vez más, en la iglesia es donde tú y yo vamos a poner por obra esos dones, ese llamado que Dios nos ha hecho. Algunos cantan, otros dirigen, otros están en las puertas,
otros predicamos, enseñamos la palabra de Dios. Y es por eso que ahí es donde ponemos el don al servicio de los demás, para que así cuando la gente nueva empieza a llegar, se empieza a sentir contenta y es bien recibida. Y ahí es como Dios se manifiesta con poder y con gran gloria. Por eso dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Los dones son únicos que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Tú y yo debemos de identificar cuál es ese don que Dios nos ha dado, cuál es el llamado que Dios nos ha hecho, para que así podamos trabajar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dios quiere hombres y mujeres valientes que arrebaten el reino de los cielos, para que así podamos predicar su hermosa palabra en todos los confines de la tierra. Dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Kansas y hasta lo último de la tierra. Todos conocerán que Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, para la gloria y honra del Padre. Por eso es que debemos de poner por obra ese don con los demás. Y por último, dice que no debemos descuidar ese don que Dios nos ha regalado. Dice en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ahora, ¿cómo podemos descuidar ese don? Bueno, desanimándonos, dejándonos de congregar, cuando nos enfriamos, cuando nos apartamos del camino de Dios, ahí nos empezamos a enfriar y ese don se empieza a apagar. Pero Dios dice que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros y podamos seguir hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndonos al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, la roca inconmovible. Amén. Por eso Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios conforte sus corazones donde quiera que estén.